Buenas tardes, profe. Soy José Fernando Salgado Vázquez de Mecatrónica de cuarto E y serían los diagramas de flujo. En este viene siendo el for, sí, el del ciclo for. Primero empiezo declarando las variables, después le pido al usuario lo que quiero que ingrese y desde dónde a dónde, desde C igual a hasta D menor o igual a LS, que es límite superior. Incremento, se cumple. Si no, bueno, al acabar ese ciclo, se pone un fin. Acá declaro D igual a LI, desde que sería el límite inferior, hasta D menor o igual al límite superior y le incrementamos 1. Al finalizar todo ese ciclo, hasta donde se puso el límite, lo va a tener que estar realizando hasta que se termine. Pues ya acabaría cerrando ese ciclo. Acá estaría el otro diagrama de flujo. Igual, de igual manera, empiezo declarando las variables, le digo al usuario que ingrese los datos que yo requiero para hacer la tabla. Y hasta el número. Y aquí sería el del while, que sería A menor igual a B. La tabla del... Empieza a poner otra condición, que el límite inferior menor o igual al límite superior. Si todo eso se está cumpliendo y lo hace bien, pues al final se va a salir, se va a cerrar todo el ciclo. Por ejemplo, un bucle for se repite durante un número determinado de veces en funciones de una condición dada, mientras que los bucles while se ejecutan un número infinito de veces hasta que las condiciones dadas sean falsas. Por ejemplo, para el for tenemos que poner tres condiciones. Bueno, dos. Tenemos que igualar la i o la variable, igual a 0, a 1, a lo que tú quieras, y que i sea menor o igual a una condición. Esa sí sería una condición. Y al final siempre se le agrega un más 1. Y por ejemplo en el while nada más es como una tipo condición, como un if. Bueno, cuando condicionas un if, por ejemplo, una a menor o igual a 10 o a 20 y así sucesivamente. Y esas serían una de las pocas diferencias del ciclo for y while. Otra de las diferencias son en su estructura. En su mayoría solicitamos el bucle cuando sabemos la cantidad de veces que iteraría, como atravesar una matriz o analizar una cadena, mientras que el bucle se usa principalmente cuando no sabemos después de cuántas iteraciones el bucle realmente terminaría. Cada trabajo iterativo se puede hacer usando ambos tipos de bucles, solo depende de cómo se utilice o cómo lo quieras implementar en algún programa. Y por ejemplo, acá tenemos los programas. Este sería para el ciclo for. Empezamos declarando las variables, como ya lo había dicho en los diagramas de flujo. Después imprimimos, no sé, por ejemplo, semana 9, Fernando Salgado, mi nombre. Después le pedimos los datos al usuario, los datos los cuales te vas a basar para hacer la tabla. Aquí está el ciclo for, como ya lo mencionaba. C igual a A, C menor igual a B y C más más. Ahí se va a estar repitiendo hasta que C sea menor o igual a B. Al saber, bueno, cuando C tenga el valor mayor que B, no lo va a permitir y se va a salir del ciclo for y se va a finalizar, como quien dice, el programa, y te va a imprimir todo lo que tú ya has puesto aquí adentro del for. Por ejemplo, printf, imprimimos la tabla de C, que sería el número. Otro for para decirle que D sea igual al límite inferior, D menor o igual al límite superior y D más más. Al cumplirse eso, vamos a imprimir lo que sería la tabla. Aquí por ejemplo C, D, C por D. Entonces aquí es C, este es D,
y este sería el total, que sería el total de todo esto. Y para checar si funciona el programa, vamos a compilarlo. El número desde donde quiere, desde el 1 hasta el 10. Del 1 hasta el 10. Ahí se supone que debe de imprimir la tabla del 1, desde la tabla del 1 hasta la tabla del 10, que comience en el número 1 multiplicado hasta el número 10. Y ahí los arroja. 1 por 1, 1 y empieza así, hasta la del 10. Luego imprime tabla del 2 y empieza 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente hasta le pedía hasta la tabla del 10. Entonces quiere decir que el programa sí está funcionando como yo quiero que funcione o como se especificó. Eso sería lo del for. Entonces aquí sería lo del while. De igual manera imprimimos, declaramos, después le pedimos al usuario que ingrese los datos que queremos. Aquí solo igualé d igual al límite inferior. Y el while como no es igual que el for, cambia toda su estructura. Y por ejemplo aquí se pone una condición, que A sea menor o igual a B. Si eso no se cumple, se va a salir y se va a cerrar el programa. Pero cumpliéndose, entonces printf, imprimimos el nombre de la tabla. Bueno, por ejemplo, ingreso un 1, A, pero va a ser el ingreso. La tabla del 1 y va a empezar con la tabla del 1 y va a imprimir tabla del 1. Después a se le agrega más y esto pues ya está declarado acá arriba, así que pues no afecta en nada. El a es para que cuando se acabe todo este while de aquí adentro, otra vez vuelva a ser de acá arriba y imprima ahora no sea la tabla del 1, sino la tabla del 2, dependiendo de cómo hayas puesto, cómo haya ingresado los valores el usuario. Después aquí dice que el límite inferior debe ser menor o igual al límite superior. Cumpliéndose eso, printf, y entonces ahora sí imprimimos lo que sería la tabla en sí. Y al límite inferior le aumentamos 1. Mientras el límite inferior sea menor que el límite superior o igual, no se va a salir de este ciclo y van a seguir continuando hasta que el límite inferior sea mayor no lo va a permitir, pero digámoslo así, que sea mayor al límite superior, se va a salir y se va a cerrar todo y ya va a acabar el programa. Por ejemplo, compilamos para ver si está haciendo todo bien. Otra vez de igual manera le vamos a poner desde el 1, tabla del 1 hasta la del 10, hasta la del 10, del 1 hasta la del 10. Y vemos que sí está haciendo lo que yo quiero que haga el programa. Uno por uno hasta la del 10. Imprimí del 1 hasta la tabla del 10. Hasta la tabla del 10. Y desde el número que multiplique ese número, desde el 1 hasta el 10. Y pues eso sería todo, profe, las explicaciones. Y pues ya ahorita nada más.